Si eres profesional de la salud en Latinoamérica y estás pensando en ejercer tu profesión o quieres ejercer tu profesión aquí en Canadá, estoy seguro que este video te interesa. Hoy tenemos una conversación con una invitada. Ella es microbióloga y bioanalista y se ha formado en Colombia. Entonces, la idea de esta conversación, que ya se ha vuelto como una sesión dentro de este canal, es que nos comparta su experiencia. Adicional, ella ha creado una guía para ayudar a esas personas que tienen un perfil similar al de ella en este proceso. Entonces, quédense hasta el final y acompáñenos en esta conversación. Bienvenida. Muchas gracias Muchas por, gracias a ti por invitarme. no, gracias por aceptar la invitación. Queremos que empieces contándonos quién eres, qué haces, hace cuánto estás en Canadá, en Thunder Bay, lo que nos puedas contar. Bueno, mi nombre es Jersis Restrepo, yo soy microbióloga y bioanalista de la Universidad de Antioquia de Medellín. Llegué a Canadá en septiembre del 2022, hace casi 3 años. Eh, Cuando llegué, pues obviamente quería ejercer mi profesión como microbióloga y bioanalista acá. Empecé todo el proceso de investigación. Bueno, un reto muy grande que tuve fue que no llegué con un buen idioma de inglés, o sea, llegué con el inglés súper básico, así lo que le enseñan a uno en el colegio. Y me tocó pues aprender inglés, empezar desde cero para poder validar mi profesión, porque sin inglés pues no se puede trabajar acá en estas áreas de la salud o como profesional como tal. Cuando llegué empecé a trabajar en restaurantes, fue muy duro para mí, el cambio de clima, el no tener el inglés, el no poder trabajar en mi profesión. Pero ¿qué hice yo? Me dediqué a estudiar inglés, empecé a investigar cómo validar mi profesión, cómo trabajar en el área de la salud y en 4 meses ya estaba dando mis primeras entrevistas, empecé a trabajar en un área de la salud similar, más no era como tal el laboratorio. Sin embargo, seguí investigando, nunca paré de soñar y pues ahora estoy trabajando en este hospital, que es uno de los mejores hospitales de Canadá, el hospital regional, y muy contenta. Bueno, pero espérame porque Creo que hablé respondiste. mucho, ¿sí? No importa, pero es Es un que me buen pongo resumen. nerviosa. ¿Hace cuánto llegaste a Canadá? Hace casi 3 años. 3 años. 3 años, empezaste trabajando en restaurantes, nos has dicho. ¿Cuánto tiempo duraste trabajando en restaurantes? Duré como 4 meses, 5 meses. 5 meses. En esos 5 meses, ¿qué hiciste para aprender inglés? Estudiaba inglés todos los días. Online, cuando llegué acá, pues me metí a un curso que hay como en una cosa del centro del adulto y daban clases todos los días, pero era de 12:30 a 3:30 y pues era súper complicado ese horario para trabajar. Entonces no podía ir todos los días. Y como las clases eran todo en inglés, yo sentía como que no entendía muchas cosas, entonces me tocó aprender online con Open English, que nadie me Sí. cree que mi inglés es de Open English, pero Open English yo lo recomiendo mucho porque con Open English yo aprendí y es un curso muy bueno, pero que como es self-learning, uno tiene que literal sentarse, ponerse juicioso todos los días, aprender. Entonces yo cuando eso trabajaba overnight y trabajaba toda la noche, llegaba a las 7 de la mañana a mi casa, me acostaba, dormía hasta las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía me iba a la clase presencial que tenía Sí. acá, que era de 12:30 a 4:30. Y ahí salía y llegaba a la casa y me pegaba el computador a Open English. Open English, Open English. O sea, estudiaba en total más de 6 horas diarias de inglés. Más lo que se aprendía en la vida social, supongo. Más lo que se aprendía en el trabajo. Obviamente uno sumergido en el idioma todo el tiempo aprende más, Sí, claro. despega más, porque estás obligado a hablar sí o sí. Bueno, y entonces, después de 5 meses, empezaste a tener trabajos en áreas de la salud, pero no en lo que estás Pero haciendo no hoy. en lo que, no en lo que quería, que era laboratorio. Entonces, a los 5 meses empecé a dar mis primeras entrevistas y empecé a trabajar como personal support worker, que es un área de la salud acá, pero no era lo que yo quería, que era Sí. laboratorio. Sin embargo, me fue muy bien trabajando en personal support worker, es un trabajo muy bien pago, es un trabajo que no es tan difícil ni tan complicado, tú puedes escoger en qué casas trabajas, hay casas que sí son muy pesadas donde hay que cambiar pañales o de pronto. Espérame, espérame. Habrán personas en Latinoamérica que no entienden muy bien qué es ser personal Ok. support worker. Si nos puedes guiar. Bueno, personal support worker es como un acompañador personal de cuidados. Entonces, ¿qué hace? Tú apoyas a la persona, digamos, son personas con disabilities, que tengan síndrome de Down, o tengan autismo, o tengan síndrome de Asperger, o cualquier otro disability así. Eh,
esas personas, la mayoría viven solitas, entonces el gobierno se encarga de mantener personas cuidándolos todo el tiempo, entonces tú estás en la casa de ellos, esa es la casa de Sí. ellos viven solitos, pero hay personas con ellos todo el tiempo, el staff que los está cuidando, entonces uno qué tiene que hacer, ayudarlos a cocinar, porque muchos no saben cocinar, hay otros que cocinan ellos solitos, ayudarlos a cambiar si no se saben cambiar, ayudarlos a bañar si no son capaces de bañar solos, algunos hay que darles la comida, otros comen solos, o sea, hay de todo. Hay casas en que a uno le toca cambiar pañales, hay otras casas que simplemente es ir y acompañarlos y ya. Hay casas que son súper independientes, ellos cocinan, se bañan solos, se cambian solos, todo, y tú simplemente literal estás ahí acompañándolos. Tú puedes, yo me iba ya a hacer tareas, a estudiar inglés, a ver Netflix, y es un trabajo muy bien pago. ¿Y qué nivel de inglés en este momento tenías? En ese momento tenía un nivel como más o menos B2, un nivel basiquito. No, B1 yo creo, basiquito, o sea. Pero todo el día, todo el tiempo hablando en inglés, porque cuando estás cuidando a una persona, pues sí, obviamente te hablan en inglés y te piden en inglés, por favor dame agua, por favor ayúdame a ir al baño, por favor cámbiame el canal, cosas así. Entonces todo el tiempo estás sumergido en el idioma. Y cuando estabas en el restaurante, el inglés, Cuando estaba en el restaurante, la verdad yo siento mucho que no aprendí, yo siento que no aprendí mucho inglés porque pues era lo mismo todos los días, o sea, el mismo menú, los mismos, páseme esto, coja esto, baje las papas, suba esto, traiga el pollo, entonces era el mismo vocabulario todos los días, entonces a pesar de que lo aprendí rápido, era siempre el mismo vocabulario de la cocina, entonces no aprendía como mucho. qué es ser microbiólogo y qué es ser bioanalista. Ok. En Colombia yo era microbióloga y bioanalista. Microbiólogos es los que hacemos todo el análisis de fluidos, muestras y todo esto, los que somos prácticamente la mano derecha del médico. Nosotros somos los que le decimos al médico, mira, este examen salió así, bueno, reportamos todos los exámenes de sangre, orina, materia fecal, etcétera. ¿Y esto por cuánto tiempo lo ejerciste en Colombia? En Colombia yo ejercí por aproximadamente 4 años. Estuve también en el área de banco de sangre. En el área de banco de sangre me desempeñé por más tiempo. Hacía todo lo que era féresis, donación de sangre, donación de plaquetas y todo esto, equipos. De hecho, cuando llegué acá a Thunder Bay quería trabajar en banco de sangre, que tenía mucha experiencia en eso, pero acá en Thunder Bay no hay bancos de sangre. Ok. Bueno, no había, ahorita abrieron uno del Canadian Blood Service allá en Memorial, muy chévere. Te preguntaba esto porque básicamente en muchos de los procesos de migración que nosotros llevamos o a veces para convalidar algunos títulos, pues nos piden como alguna experiencia. Bueno, normalmente profesiones que son licenciadas. A lo que voy con esto es, ¿qué tuviste que hacer para poder ejercer lo que estás haciendo hoy aquí en este hospital? Bueno, eso fue un proceso largo y muy complicado. Cometí muchísimos errores y gasté muchísimo dinero, que de hecho por eso creé una guía para ayudar a otros a que su proceso no sea tan difícil. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que investigar mucho, tuve que llorar mucho, tuve que gastar mucho dinero, cometí muchos errores. Investigar, leer, o sea, hay muy poca información, toda la información es muy confusa, toda está en inglés, un sitio te manda al otro sitio y ese sitio te manda a otro sitio, entonces tú nunca encuentras como toda la información en una misma eh, página o en un mismo sitio web, sino que una agencia te manda a la otra y a la otra y a la otra. Y cada provincia tiene diferentes agencias reguladoras. Yo, por ejemplo, eso no lo sabía. Yo pensé que uno se validaba como tal en Canadá y pues ese es un modo, validarse en todo Canadá, pero también hay un modo de certificarse o validar su carrera en cada provincia específicamente. Todo eso lo aprendí investigando, cometiendo errores, pagando y pues fue muy difícil, o sea, fue muy, muy, muy difícil. Al final lo logré, pero cuando lo logré en la provincia de Ontario y el proceso fue súper sencillo. Después de haber gastado un montón de dinero, después de haber gastado un montón de tiempo, después de haber llorado, sufrido, o sea, fue increíble, 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 increíble el proceso tan fácil que es, o por lo menos acá en Ontario tan fácil que fue, y todos los errores que yo cometí por no tener la información correcta. Pero bueno, ¿hay que presentar algún examen en algún lado? Sí, entonces el proceso es, primero tienes que tener un nivel de inglés,
Segundo, Espérame, ¿eso cómo lo certificas ese nivel de inglés? ¿El CELPI del IELTS que normalmente presentamos? depende de la provincia, pues cada provincia tiene sus reglas. Para certificarse en Canadá, ellos aceptan el test que es MELA, el test TOEFL y el test IELTS. Eso ya tampoco lo sabía. Yo, por ejemplo, presenté el CELPIP y cuando mandé los papeles de validación me dijeron, no, ese test no lo aceptamos. Y yo decía, ¿qué? Pero si el CELPIP es un examen canadiense, certificado, sí, que es aceptado por inmigración, para aplicar a la residencia permanente se acepta el CELPIP y todo. ¿Cómo es posible que no acepten el CELPIP? Y me dijeron, no, no lo aceptamos, solo el MELA, el IELTS y el TOEFL. Entonces me tocó En mi hacer vida el ya había test. escuchado el MELA. Imagínate. Bueno, eso en términos de inglés me quedé como confuso. ¿Hay que presentar un examen? Sí, entonces, bueno, lo primero es hacer ese examen de inglés. Bueno, dependiendo de la provincia, porque hay provincias que ni siquiera requieren examen de inglés. Entonces, como te digo, tienes que tener la información correcta de la provincia a la que vas a aplicar o si vas a aplicar para certificarte en todo Canadá y vas a tomar como el camino correcto. Acá en Ontario no se requiere prueba de inglés, por ejemplo, para certificar en Ontario no se requiere prueba de inglés, lo que es increíble. Después, bueno, está también el WES, validar tus credenciales, que lo puedes hacer con el ECA o con el WES. Bueno, cada provincia también tiene como sus agencias que aceptan o que no aceptan. Aquí es aceptado el WES, en todo Canadá es aceptado el WES y el ECA. Entonces yo recomendaría que lo hagan con alguna de esas dos, el ECA o el WES. Validar las credenciales con el WES, tiene que ser una validación específica con el WES que se llama curso por curso, no es la normal, sino que es curso por curso. También tienen que validar su experiencia, entonces cartas laborales de donde hayan trabajado, certificados de internados, años rurales, todos los cursos que hayan hecho adicional, como que yo hice un curso de citología, que yo hice un curso de veterinaria, que yo hice un curso de banco de sangre, que yo hice un curso de transfusión. Todos esos cursos los tienes que validar también, obviamente tu certificado traducido, todas las traducciones tienen que ser certificadas. Tú envías todos los papeles, haces un requisito de documentos largos y ya después de que llenas todos esos documentos y ya los tienes todos traducidos y certificados, los envías y ya haces como tu solicitud de aplicación. Una vez envías tu solicitud de aplicación, ellos se toman un tiempo evaluando como tu caso y te van a decir el resultado. El resultado puede ser no aprobado, o sea, no te aprueban como tus credenciales en Canadá y no puedes trabajar en Canadá a menos que estudies en Canadá otra vez tu carrera de microbiología o laboratorio, técnico de laboratorio o lo que sea que Esa estés era una validando. pregunta que tenía. ¿Tuviste que estudiar algo, así sea por una semana, un mes, o tomar No, algún curso? no, yo no tuve que tomar ningún curso, ni hacer ningún curso, ni nada. Porque, como te digo, pueden haber tres resultados. El que no te aprueben y te digan, no te aprobamos, tus credenciales no son válidas y tienes que estudiar otra vez acá en Canadá. Puede haber otro resultado que diga aprobado condicional. Aprobado condicional significa que te aprueban, pero sienten que tienes o poca educación en un tema específico o poca experiencia en un tema específico. Entonces, si digamos te falta poca experiencia en citología, entonces te van a decir, tienes que hacer un curso de citología, ellos mismos te dan los links donde puedes comprar el curso, los cursos por lo general valen entre 200 y $300 y se hacen online. Entonces, todo el proceso de validación se puede hacer desde tu país. Y el otro resultado que puede haber es que te digan aprobado. Cuando te dicen aprobado, entonces simplemente ya haces el examen y cuando hagas el examen ya te dan tu certificación canadiense. Entonces pueden haber esos tres tipos de resultados: aprobado, aprobado condicional o aprobado. Ahorita me decías que no te aceptaron el CELPIP, pero que curiosamente Ontario no pide inglés. O sea, O sea, boté plata en el CELPIP. Boté plata, boté tiempo estudiando porque yo estudié como loca para hacer el CELPIP. Saqué 9, imagínate, para uno sacar un 9 en CELPIP, estudié un chorrocientos. O sea, 9 en general, saqué como 11 en reading, como 11 en listening, 9 en speaking y como 10 en writing. o sea, O sea, eso, en general esos saqué números 9. en términos para la aplicación que tuviste que enviar no sirvió de nada. No sirvió de nada porque no necesitaba la prueba de inglés y pues Pero sí, ¿y entonces por qué para dices que, validar en que Canadá ellos no necesitaban el CELPIP, que no pedían no el CELPIP? aceptaban el CELPI, porque yo cuando eso estaba haciendo la validación para validarme en todo Canadá, Ok. que yo no sabía que existía una validación específica en cada provincia.
Entonces yo cuando inicié el proceso empecé a hacer la validación para certificarme en todo Canadá, que es con el CSMLS. Okay. Y resulta que ellos no me aceptaron el CELPI, pues yo empecé a hacer todo lo que yo necesitaba, ¿cierto? Okay. Supuestamente, según yo. Necesitaba el inglés, necesitaba las credenciales del hueso, o sea, yo ya tenía todo eso. Entonces hice el CELPI, me estudié como loca para el CELPI, porque yo decía, necesito más de 7, porque normalmente para migración, para todos los procesos, se pide un nivel de más de 7, y eso es un nivel muy alto. Entonces yo estudié mucho, bueno, saqué uno en el CELPI, yo dije, obviamente me van a aceptar esto, no sé qué. Cuando envío los papeles al CSMLS, y me dicen, no, es que ese test no es aceptado, necesitamos que hagas el TOEFL o el IELTS o el MELA. Y yo dije, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo no va a ser aceptado un 9 en CELPIP? O sea, tienen que ver que tengo un nivel de inglés muy bueno y que el CELPIP es un examen canadiense, o sea, lo acepta migración, ¿cómo no lo van a aceptar ellos? Oiga, espere, porque ahí me salió otra pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó desde que llegaste al momento de presentar ese examen con esos resultados que tuviste? Pasó para el IELTS. Sí, porque, o sea, ¿qué nivel de inglés tenías cuando llegaste? Cero. Cero. O sea, literal, me sabía los colores, buenos días, no sé qué, pero no era capaz de sostener una conversación. Yo iba a Walmart a comprar una cosa y una vez tuve que hacer un refund y yo literal no sabía cómo decir, como que yo no compré esto, devuélvame la plata, no sabía cómo decir eso, o sea, cero inglés. ¿Y cuánto tiempo pasó al momento que presentaste ese Al examen? momento que presenté el CELPIP, yo lo presenté en enero de este año, o sea, casi 2 años. 2 años. Pues para darles una idea, las personas que muy seguramente, en este caso, tienen nivel 0 o 1 de inglés, Sí. porque a veces uno como que, estando desde Colombia, ya lo he dicho antes, uno como, o en el país en el que ustedes estén, como que uno dice, no, yo llego allá y yo soluciono, yo solvento, pero ojo que No yo es tan soluciono, fácil. yo solvento, ya lo ha dicho ella, cuesta lágrimas, cuesta momentos de frustración, Sí, total. o sea, es un proceso que es difícil, no es fácil, eh, para el momento en que uno se idealiza cuando quiere emigrar, ha tenido que pasar un tiempo y no sé si cueste sangre, pero es duro. Sí, la verdad es que, o sea, tienen que ser muy realistas. O sea, cuando yo llegué y nivel de inglés 0, 0, 0 y por eso tuve que trabajar en restaurantes y todo eso. Pero mira que yo a los 4 o 5 meses yo ya estaba trabajando en personal support worker en inglés completamente, todo el entrenamiento era en inglés, entonces yo tenía un nivel de inglés donde me podía comunicar y todo, y eso lo logré en 5 meses. ¿Pero por qué? Porque estudiaba todos los días, como te digo, yo estudiaba a veces 6 horas diarias. Literal me pegaba del computador, iba a las clases presenciales y todos los días estudiaba inglés 6 horas mínimo. Y aprendí así, en 4 meses yo ya tenía un nivel de inglés donde podía desempeñarme en un entorno laboral, podía recibir un entrenamiento en inglés, cuidar personas en inglés y todo era en inglés. Entonces no tenía un nivel de inglés malo y presenté el CELPIP y tenía, perdón, en esa época presenté el IELTS, en esa época a los 5 meses presenté el IELTS y tuve un IELTS de 5.5, que es un IELTS como nivel intermedio. No era un nivel malo, pero podía desempeñarme totalmente en un entorno laboral en inglés, obviamente cometiendo errores y eso, pero me hago entender y entiendo totalmente a las personas. Otra vez, esto es una experiencia, no es un estándar. Todo el mundo, pues tenemos un proceso y unos tiempos diferentes, pero lo común aquí es que hay disciplina, hubo entrega y muchas ganas de poder superar esa barrera porque pues, hay que ser conscientes y realistas como lo dice Jersey. Yelsis, yo pues he visto algunas de tus redes sociales en las que estás ayudando a personas que les interesa este tema y pues me dio a entender que tienes una guía. Y cuando hablamos me dijiste, tengo una guía que le está ayudando a algunas personas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, debido a mi proceso, a todo el proceso que pasé, como les dije, yo empecé a hacer el proceso para certificarme en todo Canadá y pasaron cosas, o sea, no me aceptaron el CELPIP, y el CELPIP pues fue un montón de tiempo estudiando, fue dinero porque me toca viajar a hacerlo a otra ciudad porque acá en esta ciudad no lo hacen, el examen como tal cuesta dinero, entonces fue una pérdida de tiempo y dinero, y debido a todos esos percances yo presenté la validación en Ontario. ¿Cómo me enteré de eso? Pues investigando, preguntando, llorando, sufriendo. Y al final presenté mi certificación en Ontario y el proceso fue demasiado fácil, ni siquiera necesité examen de inglés. Entonces yo estoy certificada para
trabajar en Ontario, más no en todo Canadá. ¿Por qué? Porque tuve que migrar a otra validación y empezar de cero otra validación después de todos esos errores, porque vi que mi camino no iba a ser ese, porque no quería hacer otro examen de inglés, no quería volver a hacer un CELPIP o un TOEFL o lo que fuera después de todo lo que pasé para sacar un 9 en un CELPIP, que fue muy difícil. No quería volver a pasar por ese proceso en otro examen. Entonces decidí validar en Ontario después de investigar mucho, que descubrí que se podía validar en cada provincia específica. Es por eso que hemos creado una guía para ayudarlos a que ustedes validen su carrera o que decidan cuál camino es más fácil para ustedes. En esa guía van a encontrar el paso a paso de cómo validar su carrera, qué documentos necesitan, cómo los deben diligenciar, dónde los deben descargar, cuánto vale cada proceso, un presupuesto estimado de traducciones, un presupuesto estimado de exámenes, un presupuesto estimado de inscripciones, qué hacer, qué no hacer, dónde validar, dónde no validar. Hay también una guía incluida ahí para validar solamente en Ontario, donde el proceso es muy sencillo. Yo literal me demoré como un mes recolectando los documentos y la aprobación se demoró 4 semanas. O sea, fue súper rápido, que yo no lo podía creer después de todo lo que había pasado. Entonces, lo que les digo, es muy importante tener la información correcta para uno no perder dinero, no perder tiempo, no sufrir, sino que hacer como el camino adecuado. En esta guía también van a encontrar muchos consejos, tips, errores comunes, cosas que deben evitar, cosas que no deben hacer para que no les devuelvan los documentos o para que no les rechacen, etc. También puse ahí una guía donde están una lista de carreras similares en el área de la salud o en el área del laboratorio que no requieren certificación o no requieren validación. Estas carreras, ¿para qué son? Para que ustedes sepan que a esas carreras, con la profesión que ustedes ya tienen, pueden aplicar sin necesidad de pasar por todo un proceso de validación o certificación. Entonces también están esas carreras, el sueldo promedio y los requisitos para aplicar a cada una de esas carreras similares. Cuando me dices profesiones, nos mencionas profesiones, ¿qué profesiones estamos hablando? Ahí hay profesiones como, por ejemplo, auxiliar de laboratorio veterinario, auxiliar de laboratorio, por ejemplo, que requiere validación en unas partes o en otras no. O sea, todo eso está en la guía como especificado. Las otras carreras alternativas que pueden aplicar, que están como relacionadas al laboratorio, más no son microbiólogo o bacteriólogo como tal y no requieren una validación. ¿Hay enfermeros ahí? No. No, enfermeros no están ahí. Enfermeros sí es una carrera validada, registrada, que tienen que ir por todo un proceso de validación. También tenemos una guía para paramédicos. Todo esto lo hemos hecho profesionales que ya pasamos por el proceso, que ya sufrimos, que ya lloramos, que ya cometimos errores y que estamos dando todo nuestro conocimiento sumado a todo lo que nos dan los sitios web de cada página o cada agencia regulatoria. Entonces unimos todo ese conocimiento, investigamos por ustedes, leemos por ustedes, lloramos y sufrimos por ustedes. Y ahorita les damos esta guía con toda la información para que ustedes no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Entonces tenemos ahí cómo validar paramédicos, cómo validar profesionales de laboratorio, aplica para microbiólogos, bacteriólogos, bioanalistas, laboratoristas clínicos, técnicos de laboratorio y auxiliares de laboratorio. Y también está la guía para validar oficios. Entonces todo esto lo pueden encontrar en mis redes sociales, nos van a encontrar como @profesión sin fronteras. Allí pueden descargar la guía en el link de la bio en @profesión sin fronteras. Igual, pues va a estar acá en la pantalla y Ahí. va a estar en la descripción también del video, pues por si quieren ir. Mejor dicho, estoy seguro que la persona que le interesa va a ir y va a encontrar el link ahí a la fija. Se supone, muchas personas hablan que el sistema de salud en Canadá tiene algunas debilidades, pero esas debilidades están dadas por la falta de personal. Desde tu experiencia, ¿hacen falta personas en el área de la salud aquí en Canadá? Sí, totalmente. Hace falta mucho personal y de hecho casi todas estas carreras, bueno, todas estas carreras del área de la salud, técnicos de laboratorio, paramédicos, enfermeros, laboratoristas, técnicos de laboratorio, auxiliares de laboratorio, todas estas carreras hacen parte de los programas de migración de Skill Worker, todas están en el Tier 1 o 2
y entonces pueden aplicar a residencias, pueden aplicar a muchos programas piloto de migración y obviamente sí hay mucha oferta laboral en esta área. Literal hay, bueno, esto también lo van a encontrar en la guía, hay programas donde pueden aplicar como a una validación temporal. Entonces, digamos, si un hospital te necesita urgente y dice necesito bacteriólogos urgente, tú puedes aplicar a ese hospital y ese hospital tiene como el poder, dependiendo de la provincia, de decir como que yo necesito a ese profesional, lo voy a traer y yo lo voy a entrenar aquí y le voy a dar una validación temporal supervisada, se llama así. Eso también lo van a encontrar en la guía. Entonces, hay muchos hospitales que necesitan personal de laboratorio y sobre todo en ciudades pequeñas o ciudades a las afueras, donde literal te dan bonos de relocation, te dan a veces $20,000 por mudarte allá solamente para trabajar, te dan la licencia esta supervisada, entonces no tienes que ir sobre todo el proceso, sino que el hospital como que te da una carta que dice que te va a entrenar durante todo este proceso porque te necesita urgente. Entonces, personal sí se necesita muchísimo, o sea, el que quiera venir el área de la salud, o sea, es el camino correcto porque están todos los programas de migración. Igual yo presumo que cuando pasa eso, las personas igual se apoyan con algún profesional de inmigración o algún Sí, consultor de total, inmigración. total, sí. Sí, siempre yo les recomiendo que para todo proceso migratorio lo hagan con un consultor de migratorio para que no cometan errores, no les devuelvan documentos y no pierdan dinero tampoco. Muchas personas quieren saber, supongo yo, a mí me interesa saber, cómo es el tema monetario en estas En esas profesiones. son profesiones que son muy bien pagas, muy bien pagas. Incluso si personal support worker, les digo que era muy bien pago, yo ganaba muy bien allá en personal support worker. Ahora aquí en el hospital mucho más, se gana muy buen dinero y adicional pagan extra por todo. O sea, literal, pagas, si trabajas después de las 4 de la tarde, te pagan adicional como $4 por hora. Si trabajas un fin de semana, te pagan como adicional $5 por hora, que es mucho dinero por hora. Adicional, o sea, todo esto es adicional. Adicional, si trabajas en la noche, todo esto te pagan como $8 más por hora. Si es fin de semana y en la noche, te pagan como $12 extra por cada hora. Y pues la hora igual es súper bien paga. Un profesional de laboratorio más o menos se está ganando entre unos 60,000 a unos $90,000 al año, dependiendo en el área en que trabaje o en el hospital que trabaje. Por lo general, los hospitales así grandes públicos pagan mucho más y tienen más beneficios y los laboratorios privados pagan menos. Y cuando, más o menos, ¿cómo es el pago por en personal support worker? Cuando estás como para hacer un... En personal support worker, por lo general pagan entre 28 y $32 por hora. En personal support worker. Con experiencia o de Sin entrada. experiencia, cuando entras a trabajar en personal support worker, o sea, esa es otra cosa, ese es un buen trabajo porque también están todos los programas migratorios y también necesitan personal support worker, pero muchísimos. Entonces, aceptan personas que estén en el área de la salud, o sea, que tengan educación en el área de la salud, pero que hayan hecho un curso de primeros auxilios. Por ejemplo, cuando yo entré en personal support worker, yo conocí muchas personas acá, muchos latinos incluso, que decían, no, yo quiero trabajar en personal support worker porque es un trabajo muy bien pago, porque se puede aplicar a residencia. No, de hecho, yo apliqué a mi residencia con personal support worker. Es un trabajo donde todo el mundo quiere aplicar porque te dan la residencia así, súper rápido. Entonces todos mis compañeros latinos me decían, no, yo quiero trabajar en personal support worker, yo quiero trabajar en personal support worker, pero todos pensaban que tenían que estudiar personal support worker acá, que es un programa que dura creo que un año y se estudia en el college. Y resulta que no, uno no tiene que, si uno es del área de la salud, profesional del área de la salud, digamos enfermero, nutricionista, bacteriólogo, cualquier profesión del área de la salud en su país y tienes un curso de primeros auxilios vigente, puedes aplicar a personal support worker. Yo cuando apliqué, yo no hice absolutamente nada cuando apliqué, simplemente presenté mis credenciales, mi WES que ya lo tenía hecho, presenté mi WES, presenté mi curso de primeros auxilios, cuando eso yo lo había hecho en la Cruz Roja de Colombia, lo había hecho recientemente antes de venirme, que en el hospital donde trabajaba no lo hacían renovar cada 3 años creo que era, entonces lo tenía como reciente, simplemente lo mandé a traducir y ya envié el WES, envié el curso de primeros auxilios y mi hoja de vida y de una entré a personal support worker y es un trabajo donde pagan muy bien, 28 a $32 la hora. Usted me responde siempre más de lo que yo le pregunto, pero está bien, me gusta. Que casi no tengo que hacer nada. Y en el restaurante,
En el restaurante, no, en el restaurante pagaban súper mal, o sea, pagaban un mínimo, que eran como $16 la hora. Ok. Bueno, pues yo creo que ya para irnos despidiendo, siempre me gusta dejarles un mensaje a las personas que nos ven, que esas personas que sienten, quieren, hay algo que Canadá les llama la atención y que tienen tal vez, o no importa que no tengan el mismo background que tú tienes, ¿qué les podrías decir? ¿Yo qué les podría decir? Infórmense, siempre tomen decisiones informadas, consulten, acudan a personas que ya han pasado por los procesos, como Darío, como yo, como otros profesionales que están acá, siempre pregunten porque, o sea, hay mucha información errónea en internet y hay muchos canales de YouTube, hay muchas redes sociales que no fomentan la realidad, o sea, que te venden un Canadá perfecto, que uno viene y ya le tiran el trabajo así, que uno viene sin inglés y que no necesita inglés, que, o sea, eso no es verdad. Infórmense, sigan a personas que en realidad compartan datos correctos, cosas, experiencias por las que ya pasaron, que nosotros les decimos, esto es así, esto es así, o sea, no es fácil, esto no es para todo el mundo, independientemente de cada camino, todos vamos a tener que pasar por un proceso, todos vamos a tener que pasar por estrés, por gastar dinero. Entonces, infórmense, sigan a personas que compartan la realidad, pregunten y siempre hagan todos los procesos con un consultor migratorio para que no pierdan dinero y no les devuelvan sus documentos. Y recuerden, si quieren descargar la guía para trabajar acá, aquí les vamos a dejar el link de nuestras redes sociales. Yo en algún momento, en otro video, ya no recuerdo cuál, dije que el hecho de que hayan profesiones en demanda aquí en Canadá y que muchas de esas profesiones faciliten tal vez el proceso para obtener la residencia permanente, no significa que uno se bajó del avión y el tapete rojo está Exacto. extendido. O sea, no funciona así, pero, o sea, trabajen en eso. Hay que ser disciplinado estudiando, hay que estar dispuesto a sudar, a llorar, porque de verdad que va a pasar. Espero que, o sea, yo supongo que habrán personas que nunca de pronto les ha pasado esto o no han tenido que pasar por momentos difíciles, está bien, pero yo pienso que no es lo normal. Pues ya, como lo dijo Jersey, suscríbanse, síganla, si es de su interés la información que ella tiene para ustedes. Si quieren que nos veamos con otros profesionales en otras áreas, déjenmelo saber, déjenlo en los comentarios. Si tienen preguntas para ella, los pueden dejar aquí o váyanse a las redes de ella. Nos vemos en un próximo video y muchísimas gracias por llegar hasta el final. Chao, Chao. chao.